El primer día de la gestión sanitaria nace en el marco del 20º aniversario del SENISA, que en la actualidad cuenta con más de 2.900 miembros, casi 3.000, más de 40 alianzas estratégicas, agrupaciones territoriales en casi todas las comunidades autónomas, 4 comisiones, 6 grupos de trabajo y 6 comités, más de 400 socios participando en ellos y más de 60 proyectos estratégicos para la sociedad, la gestión sanitaria, los directivos de la salud, el sistema sanitario, los pacientes y la salud. España es el primer país en el mundo en impulsar el primer día de la gestión sanitaria, que se celebra hoy, impulsado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SENISA, con el apoyo de medios centenares de sociedades, entidades del sector de salud, organizaciones de pacientes y consejerías y servicios regionales de salud. Y también el apoyo de nuestros colaboradores en uso nervioso, LET, Kiowa aquí, Oximesa y Pfizer. Muchas gracias, porque sin vuestra colaboración no habría sido posible celebrar este acto hoy. El primer día de la gestión sanitaria tiene el objetivo de destacar la importancia de la profesionalización y de poner en valor en el sector sanitario y también en la sociedad el papel de los directivos de la salud. Es un momento clave para reflexionar sobre la importancia de la organización, administración y optimización de los recursos y procesos en el sistema sanitario. Ello conlleva el reconocimiento del papel y la labor de los directivos de la salud, la concienciación y sensibilización sobre la importancia de la gestión sanitaria en la calidad de la atención y en la eficiencia y sostenibilidad de las organizaciones sanitarias y del sistema sanitario, el fomento de buenas prácticas y de la mejora continua y el impulso de la innovación en la gestión sanitaria. Se trata no solo de destacar el papel de los directivos de la salud en el liderazgo de la gestión efectiva, eficiente y de calidad de las organizaciones sanitarias, sino también de impulsar la mejora continua y el avance hacia un sistema más accesible y sólido. En este sentido, nos acercamos al próximo 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, en el que analizaremos las claves de la misma y la evolución de temas tan importantes en ella y en nuestra actualidad, como las transferencias a las comunidades autónomas, la universalización y la sostenibilidad, el valor de la atención primaria, el papel de la evaluación de medicamentos y productos sanitarios y la profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria. Sin más, paso la palabra a Dulce Rodríguez Porta, vicepresidenta primera de SENISA, quien va a moderar una interesantísima mesa redonda formada por grandes expertos en los temas que se van a tratar. Dulce, muchas gracias. Adelante. Sin duda ninguna hemos evolucionado y hay que ser positivos. Hemos pasado en la sanidad, en la gestión sanitaria y en la salud, de un sistema obligatorio basado en las aportaciones que se hacía por parte de los profesionales, por parte de los empresarios, a un sistema nacional de salud basado en los presupuestos del Estado. Y eso ha sido un gran avance. Y esto, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta y esto ha tenido un impacto, evidentemente, positivo en cuanto a la universalidad de la atención que prestamos, sin duda, porque en el 75, en la Ley General de Sanidad, estamos hablando del 76, pero en el 75 teníamos una cobertura asistencial en el Sistema Nacional de Salud de un 75% y 20 años después hemos llegado casi al 95%, en el 95%. Por tanto, hay que reconocer lo que realmente se ha hecho bien y ponerlo en valor, porque si ponemos en valor esas buenas prácticas, sin duda tenemos que desarrollar otras buenas prácticas, pero asumiendo los valores de aquello que ya hemos conocido. Bueno, ¿y nos vamos a quedar ahí? Pues no. Es evidente también que aquella normativa, aquella ley tuvo un gran impacto en la atención primaria, puso en valor sin duda la valía y la relevancia de la atención primaria, pero nos hemos quedado ahí, hemos avanzado, hay normativas que tienen que seguir avanzando para que ese valor que se hizo siga predominando. Sin duda también impactó en la evaluación de las tecnologías y de la medicación, en la sostenibilidad del sistema de salud y, cómo no, en lo que nos lleva hoy en día a la profesionalización del directivo de la salud.
Bueno, pues para eso, para hacer un poquito de recuerdo, de ver qué valores aportó todo aquello y para ver qué más se ha ido desarrollando a partir de entonces, pues tenemos aquí a los compañeros que hoy me acompañan. Ana, me da vergüenza presentarte, porque no necesitas presentación, entonces me vas a permitir que lo lea para que las mejillas se me sonrojen un poquito menos, si me equivoco. Es cuestión de edad todo. No desperdicia y de experiencia, es experiencia. Bueno, ¿qué os voy a contar de Ana Pastor? Ana Pastor ha sido ministra de Sanidad y Consumo desde el 2002 al 2004 y de Fomento desde el 11 al 16 y ha sido presidenta del Congreso de los Diputados. Fue ministra de Sanidad y Consumo justamente en una época en la que las competencias en materia ya se habían transferido a las comunidades autónomas y eso le da más valor todavía a la remodelación que hizo de la administración sanitaria. Esa remodelación que sin duda bajo su experticia, bajo su apoyo, bajo su sabiduría, se tradujo en un apoyo unánime en el Parlamento de otras leyes como es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que todavía también tiramos de ella y mucho para realmente poner en valor muchas de las cosas que hoy tenemos. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que estoy segura que luego Rafa va a hacer también alarde de ella y ponerla en valor. Y, cómo no, el Plan Nacional para la Prevención y el Control de Tabaquismo. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. José María Martín Moreno tampoco tiene presentación. Yo pues también me voy a sonrojar y por eso también te voy a leer un poco las líneas predominantes de su currículum. Él es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y es miembro, tenemos la gran suerte de tenerle como miembro del grupo del Comité Asesor de SEDISA. Comité asesor que sin duda da gran valor a esta junta directiva y a esta sociedad. Su carrera se ha dedicado fundamentalmente a la medicina preventiva y salud pública y con esta especialidad ha desarrollado distintos puestos de responsabilidad. Ha sido director general de salud pública, también ha sido director de la Escuela Nacional de Sanidad y presidente de la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la región europea. Pero también ha sido director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y del Instituto Nacional de Salud Carlos III. Director de la gestión de programas de la OMS para Europa y en los últimos años, aparte de tener la suerte de estar con nosotros en el Comité Asesor de SEDISA, se ha dedicado fundamentalmente a su cátedra de la Universidad de Valencia y es también asesor senior del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, aparte de ser codirector de la Red Internacional de Líderes Sanitarios. Y como decía, bajo el liderazgo de Mariano Guerrero, tenemos la gran suerte de que nos haga posicionamientos de estos grandes expertos en el Comité Asesor de SEDISA. Tenemos también a Cecilia Martínez, es presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y yo voy a leerlo todo porque de verdad todos tenéis un currículum que me puedo equivocar en cualquier momento y me puedo dejar, bueno, porque no voy a evidentemente decir todas las cosas, pero lo voy a leer porque todos merecen que remarque lo más importante y no quiero dejar nada de eso importante de decir aquí. Cecilia es responsable del área materno-infantil del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Desde el octubre del 2023 es la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, de la SEF, que todos conocéis. Y entre los objetivos del plan estratégico de esta Junta Directiva, evidentemente, está el contribuir en el ámbito de la farmacia hospitalaria al uso eficaz, seguro y eficiente de los fármacos y conseguir los mejores resultados en salud para los pacientes, y por eso está también hoy entre nosotros, porque es un objetivo que compartimos entre todos los que estamos aquí en esta mesa. Ha sido asesora del Comité de Seguridad de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y además es vocal del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría y del Grupo Español de Farmacia Pediátrica de la SEF. Muchas gracias también, Cecilia, por acompañarnos. Julia Quevedo. Julia, ¿qué tal? Nos une la atención primaria, nos une ese bagaje por la medicina de familia.
Pues eso, ella es médico de familia, actualmente es presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, de la SEDAP, es directora asistencial médico de la Dirección Asistencial Este de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud y, aparte de eso, ha sido coordinadora en distintos centros de salud de atención primaria y responsable médico de estos centros de salud. Desde la SEDAP, ella nos decía antes, tenemos que posicionar la figura del director de la salud, tenemos que posicionarnos en la sociedad para que reconozcan la labor del gestor sanitario, del directivo de la salud. Pues desde la SEDAP ella quiere trabajar junto a su junta directiva en trabajar justamente en eso, en la dirección para la salud de las personas, poniendo énfasis en el trabajo en equipo, en la calidad y en la eficiencia del sistema sanitario y en valor a la atención primaria de salud y a la atención y a la medicina de familia y comunitaria, esa parte comunitaria que siempre se nos queda ahí un poquito relegada. Rafa, no te dejo para el final. No te dejo para el final, siempre eres el primero, lo sabes. Rafael López Iglesias, yo creo que tampoco hace falta presentarle. Te voy a presentar como compañero de la Junta Directiva Nacional de SEDISA, porque tenemos a gran orgullo que seas compañero nuestro en la Junta. Pero aparte de eso es el presidente de la agrupación territorial de SEDISA en Castilla y León y miembro del Comité de Profesionalización de SEDISA. Ha sido gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, gerente de la Gerencia Integrada de Zamora, gerente del Complejo Asistencial de Zamora y del Complejo Asistencial de Cáceres. Director, esta vez te dije que iba a decir todo lo que eras, que normalmente me lo callo, digo gerente de muchos centros hospitalarios, pero esta vez lo iba a leer todo y te lo prometí, lo voy a hacer. Director del Hospital Infanta Margarita de Córdoba y director médico del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, Salamanca. Ha sido además director gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Y durante este periodo, Rafa hizo grandes aportaciones a la profesionalización del directivo de la salud, porque introdujo medidas para la evaluación por resultados en salud y para la profesionalización de los directivos en salud y en la gestión sanitaria. Esto que estamos siempre abogando en SEDISA, de que hay que contratar al directivo por lo que vale y por lo que demuestra en sus competencias, Rafa lo llevó a la realidad y lo puso en marcha. Y por eso queremos agradecerte que realmente demostraras que eso era posible y que es posible seguir haciéndolo. Bueno, esta mesa va a ir de participación y os ruego que participéis y, como os dije, que saquéis toda la experticia que tenemos aquí con nosotros. La dinámica de la mesa va a ser muy sencilla. Yo les voy a dar 3 minutos la palabra para que enfoquen un poquito el tema que hemos dicho en la introducción, desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de las autonomías y la legislación tras el traspaso de competencias en las comunidades autónomas, desde la perspectiva de la sostenibilidad y la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud, desde la perspectiva de la evaluación en la tecnología y medicamentos, desde la perspectiva de la atención primaria y desde la perspectiva de la profesionalización. Y después os voy a dar paso a que preguntéis, ir preparando esas preguntas, si no las haría yo, pero por favor, no perdáis esta oportunidad, cuando queráis. Muchas gracias. Gracias, Ana, cuando quieras. Bueno, tengo 3 minutos, son las 16:58 y en 3 minutos es una cosa genial de SEDISA, porque nadie atiende más de 3 minutos, que es lo máximo que uno puede tener concentrada la atención cuando llevamos ya escuchado a mucha gente. Espero aprovecharlos bien. Bueno, muchísimas gracias, encantada. No voy a hablar de ninguno de ellos porque si no me como los 3 minutos. Las bases del Sistema Nacional de Salud, tal y como lo conocemos, se dan en la Ley General de Sanidad. Esa ley solo tuvo un pequeño problema, que no tuvo la unanimidad en el Congreso de los Diputados. No hay nada mejor que repasen ustedes el diario de sesiones para que vean el debate tan interesante que ya hubo entonces en la Ley General de Sanidad. Pero fue, a mi juicio, una buena ley que sentó las bases del modelo tal y como lo conocemos. Cuando se aprueba la Ley General de Sanidad ya había habido transferencia a alguna comunidad autónoma, como por ejemplo era el caso de Cataluña, como saben.
ya se había transferido, como saben, el tema de salud pública, todo lo que era la antigua ISNA y demás. Y después, en el año, como saben, justo antes de llegar a nosotros, tanto el doctor Martín Moreno como yo al Ministerio, se había producido las transferencias a 10 comunidades autónomas, es decir, el antiguo INSAL. Entonces nosotros nos encontramos en ese momento con que teníamos una arquitectura del Sistema Nacional de Salud, pero que las garantías, tanto para profesionales como para los ciudadanos en general, no estaban determinadas para un sistema ya totalmente descentralizado. Entonces lo que hicimos, nosotros no le encargamos ningún estudio a ninguna consultora, perdón si alguno que está aquí es de una consultora, nosotros lo que hicimos fue, con el equipo que teníamos, sentarnos, remangarnos y definir lo que tenía que ser una ley que garantizara 3 cosas. Una vez transferidas las competencias a las comunidades autónomas, yo soy una firme defensora del modelo de nuestras autonomías, lo que hicimos fue determinar qué elementos vertebradores tenían que seguir uniendo al sistema. Y por eso la ley, que tuvimos debate sobre cómo titularla, fue de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Tenía que haber llevado otra palabra que era equidad, pero entendían algunos juristas que era un poco redundante. Y por tanto, lo que se hizo en la ley fue traer la Ley General de Sanidad, actualizarla y ver un poco en qué debía consistir una ley que protegiera el principio de equidad, el principio de igualdad de oportunidades, una cartera. La palabra cartera no existía en el ordenamiento jurídico, la introdujimos, lo había introducido, con perdón que me autocite, en el modelo de Muface. Cuando yo era directora de Muface, por primera vez se incorpora el término cartera de servicios en el ordenamiento jurídico Muface. Incorporamos la cartera común de servicios, que nunca se debería haber cambiado, pero se cambió, común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y eso fue, como tengo 3 minutos y me han pasado 2, eso fue lo que intentamos hacer en aquel momento, hace 20 años, es hacer posible garantizar los derechos de los pacientes, los derechos de los profesionales y, de algún modo, preservar las señas de identidad de nuestro sistema sanitario. Pero esa ley sola hubiera estado muy pobre, porque había un tema, que es que España era uno de los pocos países de la Unión Europea que no tenía reserva jurídica para las profesiones sanitarias, que parece una tontería, pero no lo era. Por tanto, ni los médicos, ni los enfermeros, ni los sanitarios tenían reserva de ley, de lo que era exactamente su profesión, el contenido de su profesión. Y de ahí surge la LOPS, a que dedicamos muchísimos años, muchísimos meses, perdón, y fuimos capaces, y luego hay más tiempo, puedo profundizar por qué es tan importante la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que, por cierto, no se ha desarrollado. Ni se ha desarrollado la LOPS, ni se ha desarrollado la Ley de Cohesión y Calidad 20 años después. Moraleja, 20 años después habrá que hacer algo, en mi humilde opinión, hay que hacer modificaciones, pero se podían haber hecho algunos desarrollos de esas 2 leyes que yo creo que son bastante esenciales para entender el sistema sanitario. Pero algo que no se ha nombrado aquí y que es muy importante para entender es que es cómo se financia, que luego si quieren hablamos de eso, cómo se financia el sistema sanitario en España y qué puntos fuertes y débiles tiene el sistema, la financiación. Como saben, en el año 96 se separan las fuentes de financiación del sistema sanitario. Se pasa de un modelo mixto a un modelo que se financia exclusivamente por impuestos. Y a principios de este siglo se aprueban 2 leyes. La Ley 21/2001, fundamentalmente, donde se define el modelo de financiación de las comunidades autónomas y donde se toma una decisión, que es que la financiación de la sanidad no es finalista y, por tanto, como no es finalista, se va a financiar con los impuestos propios de las comunidades, entonces era el 35% del IRPF y del IVA, etcétera, que luego se pasó al 50%, pero no hay financiación finalista. Bajo mi entender, eso determina parte de todo lo que nos está pasando en el sistema sanitario, o sea, cuando alguien quiere ver qué pasa en algo en la administración, sigue el presupuesto y te vas a enterar de qué pasa en tu sistema sanitario. Y por tanto, aquí estamos en un núcleo gordiano que es el modelo de financiación, la sostenibilidad del sistema, la cohesión del sistema y el modelo de recursos humanos que tenemos en el sistema, que estaba definido en la ley con una cartera de servicios, la de cohesión, pero en la LOPS estaba perfectamente definido lo que era una carrera profesional, el desarrollo del modelo de especialidades, que tendría que haber evolucionado, y eso no ha evolucionado prácticamente.
mucha gente está hablando de lo que es las áreas de capacitación específica, pero no saben conceptualmente qué quisimos poner el legislador en las áreas de capacitación específica cuando se definió, que es adaptarte al modelo, a este modelo que tenemos en España, que podemos decir que somos alergólogo pediatra, pero eso no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está sin desarrollar. Por tanto, para mí fue un gran honor, con un gran equipo, que hicimos, intentamos actualizar, una vez que se habían producido las transferencias, el modelo a la realidad que ya era otra muy distinta en España. Pero mi pesar ha sido que esas dos leyes no se llegaron a desarrollar. Y creo que estamos en un buen momento, y luego la satisfacción de que las leyes se aprobaron por los 349 diputados y la que les habla. Que eso para mí ha sido un tema muy importante siempre, porque creo que las leyes sanitarias no deben tener color político y deben ser leyes de todos, para todos, y no digo para siempre, para el tiempo que sean eficaces. Muchas gracias, Ana. Luego intentaremos hacer una equivalencia de aquella situación a la realidad que hoy tenemos y si podemos hacer algo similar o algo que se aproxime a lo que entonces conseguimos. José María, desde el punto de vista de la sostenibilidad y la universalidad, cuéntanos. Sí, muchas gracias, Dulce, muchas gracias a todos los miembros de esta mesa. Ana, la quiero mucho, aparte de todo. Tengo que decir que fui su profesor en el máster de Salud Pública de la Universidad de Santiago y luego he sido su discípulo, porque he aprendido mucho de ella porque fue mi ministra. Muchas gracias, José Soto, Mariano Guerrero, que estará conectado con nosotros, y al Consejo Asesor. Y un placer estar con todos ustedes. Muy rápidamente, la Ley General de Sanidad, todos sabemos que fue un hito. Hay personas que piensan que la transición fue algo que hay que, digamos, soslayar o que evitar. Yo estoy orgulloso de la transición, yo era un jovencito, estamos hablando en el año 1986, pero absolutamente consciente de la enorme aportación de pasar de un sistema bismarckiano de seguridad social a un sistema nacional de salud, basado en la universalidad, en el intento o el objetivo de la equidad, el intento de focalizarse en la prevención. Tenía muchos y tiene muchos elementos muy importantes de pilares. Como tenemos poco tiempo, no voy a describir las diferentes leyes. También tendría que decir que no solamente la Ley General de Sanidad, estoy muy orgulloso de la Constitución de 1978 y de su artículo 43, que dice el derecho de la protección de la salud. Y también habla del foco en la prevención y en las acciones que permiten tener más promoción de la salud. Pero volviendo a la Ley General de Sanidad, siendo algo muy importante, evidentemente ya sabemos aquello de que hay muchos principios sin continuidades y hay muchas continuidades sin principios. Entonces, realmente había que hacerlo en su momento y Ana Pastor ha recordado en el año 2003, bajo su liderazgo, la Ley de Cohesión y Calidad, porque había que desarrollar todo eso en su detalle. En algunos elementos estaba desarrollado, por ejemplo, hablando de la sostenibilidad y viendo eso, la LOFCA, la Ley de Ordenación y Financiación de las Comunidades Autónomas, el Fondo de Compensación Interterritorial, había elementos, pero todavía faltaban muchas cosas. Para tener equidad, para tener, a su vez, sostenibilidad, había que definir cuál era la cartera de servicios y qué debemos hacer de una manera transparente y dando rendición de cuentas. Evidentemente, sabemos que el sistema tiene margen de mejora, tiene posibilidades de hacerlo mejor y esta es la cuestión y el reto, cómo hacerlo más sostenible. ¿Por qué no? ¿Cuáles son los retos de sostenibilidad? Todos los conocemos. El envejecimiento. Nuestro propio éxito es un reto. El envejecimiento y la cronicidad. A su vez, la enorme demanda, porque también es algo positivo. Tenemos una sociedad cada vez más culta, o por lo menos con más acceso a información, que exige mucho. Las innovaciones tecnológicas vuelven a ser un elemento enormemente positivo, pero costoso, y hay que hacer muy buena evaluación de tecnologías para seleccionar aquello que es bueno y dejar aquello que es menos bueno, porque no se puede hacer todo on top of, sino instead of, en lugar de, y a veces nos olvidamos de lo que no hay que hacer, no solamente tenemos que fijarnos en lo que hay que hacer y en lo que no hay que hacer. Entonces, todas esas cuestiones de innovación y conjuntamente con ello hay dos elementos más en cuanto a los retos, las inequidades territoriales, que yo creo que se ha profundizado en ellas, voy a intentar ser muy respetuoso, además tengo que reconocer que Ana Pastor
fue, por supuesto, una ministra a la que yo admiro, pero yo había trabajado previamente con María Ángeles Amador y con posterioridad, cuando yo estuve en la OMS, con Trinidad Jiménez. Tengo que decir que mis mejores ministras han sido mujeres y entonces, y concretamente Ana sabía que yo no era de ningún partido. Lo sabe perfectamente y lo hemos hablado, y nunca me hizo ninguna alusión a ello. Siempre lo que quería es profesionalidad y buena gestión, precisamente, o sea que es absolutamente compatible con el foro en el que estamos, porque volvemos Rafael lo va a explicar mucho más claro, pero dejadme que utilice la metáfora. Esto es un gran barco, dado que vengo de Valencia, yo amo el mar. La mar, pues un gran barco no se le debía dejar, un transatlántico o un barco incluso más pequeño, porque lleva pasajeros, niños, personas vulnerables, no se le debe dejar a una persona que no sabe llevar el barco. Entonces eso es la profesionalidad, porque el barco va a tener vientos, que son las tecnologías que cambian, va a tener demoras y corrientes, como el propio envejecimiento y la cronicidad, va a tener olas, como las propias retos de diferente tipo que hemos hablado anteriormente, de las demandas y demás, y tiene tormentas, que son las crisis, que eso es otra cosa que quería mencionar antes en la breve intervención inicial. Tenemos una situación también de crisis de salud pública. A veces cuando hablamos de la gestión parece que estamos en los momentos de estabilidad y cómo se llaman los hospitales, cómo se llama la atención primaria, pero ya hemos vivido una pandemia que nadie pensaba que lo íbamos a vivir. Yo hace muy poco estuve muy presente en el incendio de un edificio impresionante, muy moderno, en el que yo además conocía a una persona, por eso fui a ayudar, y luego se quedó alojada en mi casa, en Valencia, lo saben, en la zona de Campanar, y ahora hemos visto esta tremenda dana con unas inundaciones que son absolutamente, inconcebibles, la magnitud que ha tenido. Y por lo tanto, la salud pública tiene que estar ahí, la prevención y la salud pública. Esos son los retos que yo creo que ahora mismo están en la mesa. La forma de solucionarlo, hemos hablado anteriormente, unos principios de financiación, que debían haber un gran acuerdo. Yo creo que un gran pacto de Estado, financiación sostenible, un foco en la prevención y en la atención primaria. Yo creo que esto es básico. Y luego una reducción de inequidades. Intentar esto que está pasando, que es que cada vez somos más distintos. La inequidad no es desigualdad. Puede haber desigualdades. La inequidad es cuando es injusta. Las mismas personas con los mismos problemas, digamos, no tienen las mismas posibilidades. Y eso es injusto. Y tenemos que señalarlo. Y una mayor gestión de los recursos humanos, porque se habla mucho también, por supuesto, de la digitalización e inteligencia artificial. Pero es que no hace falta hace falta inteligencia artificial, pero hace falta todavía más inteligencia natural, no la artificial, la natural. Y a su vez, cuando se habla del sistema, tenemos que ver cómo los propios elementos del sistema pueden mejorar el nivel de trabajo en conjunto, la sinergia, el respeto mutuo y, por lo tanto, sacar el máximo partido a esto, que es una gran orquesta, que tiene unos músicos que no son quizás los mejores del mundo, pero son buenos, que tenemos unos instrumentos musicales que están así, ¿no? Le han puesto un trombón, una flauta y demás que no funciona muy bien, pero es que los músicos tienen que tener ganas de tocar y tienen que tener entusiasmo. Y eso es lo que más me preocupa, que ahora mismo no hay entusiasmo. La gente está quemada, está desanimada y todo se soluciona, parece, demandando más recursos. Pero lo primero que tenemos que ver internamente, cómo con lo que tenemos tocamos mejor, que es perfectamente posible. Tenemos una banda, no somos los mejores del mundo, quizá no podemos competir con la Filarmónica de Berlín, pero podemos hacer una música agradable, incluso una banda, un pasacalles, y dar satisfacciones a los demás y hacer un buen servicio. Y ese Pues es venga, vamos a ponerle un poco de ritmo a esta banda. Sí. Cecilia, desde el punto de vista de la evaluación de medicamentos y nuevas tecnologías y tecnología sanitaria, incluso la prestación farmacéutica, cuéntanos un poco dónde nos quedamos, qué haría más falta. A ver, realmente partir de la Ley General de Sanidad, teniendo aquí a grandísimos expertos, ¿no? que te dan ese enfoque completo, que te dan esa imagen de perspectiva más amplia que se puede tener en cuanto a la intencionalidad con la cual se hacen las normas. Yo diría que la Ley General de Sanidad identificó un aspecto clave, que lo han repasado mis compañeros antes,
cuáles iban a ser las competencias centrales del Estado y cuáles iban a dejar en manos de las comunidades autónomas. Y la legislación máxima de los medicamentos se estableció como una ley básica del Estado, como una competencia nacional, y eso sigue siendo así y espero que no lo pierda nunca, porque es una herramienta terapéutica absolutamente transversal. El otro día lo comentábamos, no solo la tienen los pacientes, los tenemos como población, quien no tiene medicamentos en casa o los ha necesitado sin tener una patología. Por tanto, aquello que tiene que ser aplicado en todas las comunidades autónomas se definió en aquel momento y sigue siendo de actualidad, es una competencia del Estado. Otra cosa es que luego, tal y como esa ley establece, es competencia de las comunidades autónomas el desarrollo a través de no solo sus sistemas regionales de salud con los estatutos de autonomía, sino las leyes de ordenación que permiten el desarrollo de esa política central adaptada a su sistema regional de salud. Por tanto, la Ley de Sanidad es básica para cualquier farmacéutico y yo creo que para todos los que estamos aquí en cuanto a la gestión de esas herramientas, no solo los medicamentos, sino también los productos sanitarios. Luego también, Ana pasaba por ello, la Ley de Cohesión también es básica y fundamental. ¿Por qué? Pues porque dota de las herramientas que hacen eso posible, no solo crea ese Consejo Interterritorial, sino que dota de las funciones orgánicas que va a tener dos organismos básicos. Primero, el establecimiento de la cartera, antes lo decíais, de cuáles van a ser las prestaciones, los servicios y las tecnologías que van a estar en manos de todos los ciudadanos, aunque luego en el año 2012 se matiza y se hace la cartera básica y la complementaria, pero el concepto básico parte de la Ley de Cohesión y, por tanto, se dota de instrumentos a través de dos instituciones. Por una parte, la Agencia Española del Medicamento, a la que se capacita para llevar a cabo todas las labores que terminan en la capacidad para el registro de los medicamentos, de esas herramientas terapéuticas, y a la Dirección General de Cartera para realmente llevar a cabo pues, la decisión última de la incorporación o no al sistema público de salud, del que luego vamos a hablar. Lo cierto es que a partir de ahí mucho tiempo ha pasado y luego volveremos sobre ello, pero esos son aspectos que siguen siendo pilares fundamentales del sistema que conocemos hoy y sobre los que efectivamente hay seguro muchos matices que incorporar y que el tiempo nos ha llevado hasta este punto, pero son aspectos básicos y competenciales en los que los principios básicos siguen siendo los mismos y hay que seguir poniéndolos en valor. Y creo que, si me permitís, querría compartir, ¿no?, la perspectiva, que es de lo que se trata hoy esta jornada. El espíritu, como decía Ana, ¿no?, de estar todos de acuerdo en ese pacto por lo que realmente importa a esta sociedad, y eso sigue siendo, sin duda, uno de los puntos fuertes de la sanidad. Gracias, Cecilia. Bueno, Julia, el tema de la atención primaria, ese gran líder que surgió con todas sus facetas, la comunitaria, es una cuestión realmente de liderazgo, fue una cuestión de ese pacto que en aquel momento sí que hubo y que ahora ya no tenemos ese pacto para que siga liderando la atención primaria, ese pilar que le pertenece para el sustento y la sostenibilidad del sistema sanitario. Mira, yo de verdad agradecer a los legisladores que tuvieran esa habilidad de hacer una ley tan fantástica con todas las adaptaciones después. Porque para la atención primaria sí que estamos hablando de que fue el cambio sustancial del sistema. Hospitales había consultorios locales, se atendía de otra forma. Pero distribuir las zonas básicas, hacer que se crearan los centros de salud, que hubiera profesionales multidisciplinares asignados a esos centros de salud, que tuvieran una población asignada y que de alguna manera esa población estuviera ordenada, es un reto fantástico. Es decir, porque es de agradecer que todo el mundo conozca dónde debe ir. Claro, esto era ambicioso, era integral, universal, accesible, longitudinal, permanente. Tal vez el reto es muy grande para cómo se empezó y ahora mismo estamos en la fase de no llegamos. Pero, por supuesto, la ley supuso el cambio absoluto de la atención primaria, la consideración de otra forma, la creación de los centros de salud
y tenemos un sistema sanitario a nivel, lo que es nuestra atención primaria, de agradecer y de valorar en todos los lugares del mundo. Somos los que mejor hemos adaptado todo lo que aquella conferencia de Alma Ata habló de la universalidad de la atención y de la cercanía de la población y de cuidar de ellos durante toda su vida, ¿no? Que es un gran reto. La atención primaria trata de cuidar de los pacientes durante toda su vida, de él y de sus familias. Total, el reto es súper importante. Por supuesto, para nosotros eso fue el cambio sustancial y lo hemos hecho muy bien, Supimos adaptar ese modelo como nadie lo ha hecho en Europa. Nadie tiene este modelo sanitario. Claro, como todo lo que hace 20 años, 40 que se gestó, llega un momento de crisis que no es malentendida la crisis, sino bien entendida, en que tenemos que remover el sistema. No hay que cambiar el modelo, hay que modificar las conductas y las formas de actuar. Por supuesto, una parte concedida en la ley era la promoción y la prevención de la salud, en la que también la salud pública y atención primaria somos el pilar fundamental. Es ahí cuál es nuestra labor. Pero atención primaria, durante todo este tiempo y este progreso de todos estos años, ha ido perdiendo esa faceta de promoción y prevención, que ahora, por cierto, estamos retomando de una forma intensiva, a dedicarnos a curar y tratar, y hacer un proceso que hemos perdido el foco de donde deberíamos estar. Pero la promoción y prevención no es solo de primaria, es de todos, ¿no? Y si queremos que el sistema sea sostenible, por supuestísimo que tenemos que capacitar al ciudadano y tenemos que soltarle. Venía yo de un foro de cronicidad de esta mañana y decían algunos de los ponentes: tenemos que dejar de secuestrar al paciente, dejemos de secuestrarlo. El paciente debe conocer cómo debe autocuidarse, pero durante muchos años le hemos dicho lo que tiene que hacer de una forma paternalista, intensiva: si no te lo digo yo, no lo hagas, y le hemos dejado inhabilitado, de tal manera que ahora no sabe decidir nada por sí solo. Entonces, cambiar este proceso de atención, que yo creo que es donde hay que poner el foco, porque el valor de la atención primaria, la cercanía, la accesibilidad, la longitudinalidad, la derivación a todos los sistemas, a todos los especializados del hospital, el integrar la medicación, el intentar que sea sostenible, pues es una función de todos. Y también no puedo estar más de acuerdo en lo que ha dicho de desarrollar los roles de los profesionales que se integran en atención primaria. Tenemos el papel de enfermería, cuando se integró, era un papel de dejar de hacer técnicas de salud para dedicarse a la promoción, prevención y a ese tratamiento integral del paciente. Y así empezó. Los primeros equipos de atención primaria eran de esta manera. Con el paso de los tiempos, el médico fue liderando este proceso de atención y al final, de tanto querer, al final hemos hecho un monstruo que no podemos sostener. Enfermería es el valor fundamental en la cronicidad, en el envejecimiento y en la longitudinalidad del paciente. Es decir, es ahí donde tenemos que poner nuestro foco. Estoy convencida, tenemos enfermeras súper formadas, súper capaces, súper habilitadas para poder hacer el cuidado del paciente. Nos enfrentamos de aquí a 2050 a la población más vieja de toda Europa, España. El menor índice de natalidad y el mayor envejecimiento. Entonces, nos enfrentamos a un reto en que como no empujemos entre todos, desde luego la primaria es el bastión fundamental y tenemos que reconducir nuestros intereses internos e incorporar otros perfiles y otros roles dentro que nos deben de apoyar. El sistema sociosanitario, es decir, necesitamos una integración fundamental, pero esto es una cosa de todos. Primaria, agradecida de la ley y encarecidamente poner en valor lo que es tener la dedicación a un paciente y hacer ese seguimiento durante toda su vida. Estamos para cuidar a los pacientes. Gracias, Julia. Bueno, Rafa, nuestro leitmotiv, la profesionalización del directivo de la salud. ¿Por qué nos hemos quedado ahí anclados? ¿Fue por una falta de desarrollo de leyes como la LOPS? ¿Qué ha pasado? Muy buenas tardes, muchas gracias, Dulce. No sabía yo que había estado en tantos sitios, me lo has recordado, ¿no? Y voy a ceñirme a los 5 minutos o 3, no sé cuántos minutos nos han dado. Bueno, buenas tardes a vosotros, buenas tardes a todos. Yo creo que hoy en SEDISA y en esta casa estamos de fiesta. Hoy es un día festivo y es un día que yo soñé hace mucho tiempo de tener un día de la gestión sanitaria, por lo tanto un día de los gestores sanitarios, porque no hay gestión sanitaria si no hay gestores sanitarios. Pero además
tenemos que felicitarnos en esta casa, y yo juego hoy en mi casa, nunca había visto esta sala tan pletórica, luego por tanto debe ser un día importante. Hoy nos tenemos que felicitar porque San Conrado, que está con nosotros, y además es el cumpleaños de Candela Calle, que es una vocal de nuestra junta directiva. Fijaros que coinciden 3 acontecimientos importantes en el día de hoy, ¿no? Déjame, Dulce, que haga 3 piruetas en la historia, ¿no? Que ya lo han comentado mis compañeros de mesa. Uno es la Constitución española, sin duda alguna. Sin la Constitución española no podríamos estar donde estamos. Otro es, sin duda alguna, la Ley General de Sanidad, que desde un punto de vista del gestor tiene 3 patas fundamentales. Uno es el cambio del modelo bismarckiano al modelo anglosajón, lógicamente. Pero para nosotros los gestores hay un artículo que es fundamental, que es el del gerente de área. Se crean las áreas de salud y se descentraliza la gestión. Para los gestores es fundamental. Y yo creo que el tercer punto de la Ley General de Sanidad, importante para nosotros, es que permite un decreto, aunque ya estaban transferidas Cataluña, Andalucía y el País Vasco, creo, permite a los gestores el decreto al Insalud, que era el buque insignia, el Real Decreto 521/87, que permite el desarrollo de los directivos. Hasta entonces, los que somos más antiguos y tenemos algún trienio, recordamos el director, el administrador y la jefa de enfermeras. Se cambia todo. Aparece la figura del gerente, el gerente con 3 direcciones, el director médico, el de enfermería y de gestión, y ya ahí aparece el desarrollo de la gestión sanitaria. Yo en este momento tengo que decir categóricamente que desde la Ley General de Sanidad hasta nuestros días, y me lo creo a pies juntillas, los gestores hemos sido los garantes y los protectores de los principios que rigen la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud. La universalidad, que ya se ha hablado, la gratuidad, la solidaridad, la equidad, la calidad, la financiación pública. Los gestores somos los garantes de esos principios. Pero además nosotros somos los defensores del paciente. Siempre hemos defendido al paciente. Fijaros qué papel o qué papeles más importantes estamos teniendo los gestores. Pero hay un papel que desde mi punto de vista es fundamental, que es que hemos liderado las organizaciones sanitarias. Hemos liderado las organizaciones sanitarias y a los profesionales, que es el valor real de las organizaciones sanitarias, que componen esas organizaciones. Y voy a dar solo 2 datos. ¿Cuándo las hemos liberado? Ha habido 2 momentos en gestión sanitaria muy difíciles. Uno económico, que fue la crisis que empezó en el 2008, fue un momento dificilísimo, había que ajustarse el cinturón. Nosotros teníamos la responsabilidad de hacer sostenible y mantener la calidad y la cartera de servicios y las prestaciones con dificultades económicas, y ahí estuvimos, y no me quiero extender más porque ya no sé cuántos minutos llevo. Y el segundo gran momento ha sido el reciente, la COVID-19, una crisis, la otra económica, una crisis sanitaria, donde los gestores hemos estado ahí, manteniendo la asistencia sanitaria. Pero los gestores día a día, en cualquier hospital, desde el hospital más grande universitario hasta el hospital comarcal más pequeñito, estamos manteniendo los principios fundamentales de la Ley General de Sanidad. Estamos defendiendo a los pacientes y estamos liderando las organizaciones sanitarias. Pero tenemos 4 problemas y termino esta primera exposición. El primero es el reconocimiento. Yo creo que los gestores no estamos reconocidos con el valor que tenemos. El segundo, yo creo que es la visibilidad. Se conoce al cirujano cardíaco, se conoce al pediatra, se conoce al médico de atención primaria, pero al gestor no se le conoce muy poco, desde un punto de vista social, no digo ya en el centro o en la organización sanitaria. El desconocimiento de la profesión sanitaria. Y luego tenemos 2 problemas que a mi modo de ver son los más complicados, los más difíciles de atajar. Yo tengo soluciones, luego si puedo daremos soluciones a estos problemas, que son la profesionalización. De una vez por todas vamos a dejar de ser amateur
y vamos a pasar de esa sensación de amiguismo a una sensación de profesionalidad, porque vamos a tener muchos mejores resultados cuanto más profesionales seamos. Siempre pongo el ejemplo, cuando hablo con mis alumnos, del fútbol femenino español. El fútbol femenino español pasó de ser gente amateur a ser profesionales y ganar títulos. Y ganan títulos las mujeres que juegan al fútbol, porque son profesionales. Y el último problema, que lo tengo que decir esta tarde aquí, es la politización de la gestión sanitaria. La gestión sanitaria está politizada. La gestión sanitaria está basada en el amiguismo, y eso no puede ser. Yo tengo experiencias personales de hacer selección de directivos que yo no conocía de nada, pero me parecía que su currículum, sus competencias, su capacidad, podían dar unos resultados excelentes a nuestra organización. Porque si queremos tener realmente un sistema sanitario eficaz, eficiente, de calidad, excelente, y si además queremos tener un modelo sanitario, unos servicios de salud que sean accesibles, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? No os pongáis de otra manera. El ciudadano lo que quiere es que se la atienda rápido. El ciudadano no va a evaluar si la prótesis estaba bien o mal puesta. El ciudadano va a evaluar que se le atienda pronto, y si queremos tener un servicio de salud, unos servicios de salud, y se ha dicho también aquí, sostenibles, cuidado con la sostenibilidad, tenemos que tener a profesionales, gestores que sean profesionales y que sean los mejores para dar los mejores resultados. No sé a dónde me he ido. Muchas gracias, pero bueno. Rafa. Bueno, nos hemos ido solo unos minutos más allá. Os doy la palabra. ¿Alguno queréis hacer en este momento una pregunta? ¿Lo tenéis que pensar un poco más y lanzo yo la primera pregunta? Venga, Conrado, ya sabía yo que no. Primero que nada, buenas tardes a todos. Agradecer que SEDISA haya organizado esto, que creo que va en la línea de lo que se ha trabajado. Yo también quiero hablar un poco de mi experiencia, ¿no? Experiencia porque viví la creación de la Ley de Cohesión y Calidad y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias previo a la famosa Ley de Consolidación, que era condición sine qua non para poder transferir, y creo que el problema y el error estuvo en no desarrollar esas dos leyes, porque creo que recogían toda la esencia de lo que las autonomías, en este caso Canarias, ya la tenía transferida en la segunda parte para poder avanzar, ¿no? Yo creo que también creo mecanismos como el Consejo Interterritorial, que me gustaría saber, sobre todo de Ana, que lo conoce más, cuál es el papel que tiene que jugar o que debe jugar, porque creo que hay mecanismos para avanzar en la equidad. La parte de financiación, yo creo que eso es otro debate también interesante, pero me gustaría sobre todo que miráramos hacia adelante, ¿no? Con la experiencia de lo no hecho, ¿no? Lo hablaba también nuestro profesor del no hacer, ¿no? No lo decía directamente, pero lo decía claro. Es decir, mi pregunta sería, y se la haría a Ana, ¿no? También por su posición, ¿cuál crees que es la hoja de ruta que se debe llevar en ese sentido, desde el punto de vista legislativo, para adaptar primero la realidad de la asistencia y de los problemas que tenemos a las profesiones que necesita el sistema, y cómo esa ley de calidad, de cohesión y calidad, a la que habría que darle una vuelta y lógicamente afrontarla con otra perspectiva, podría ser un mecanismo de pacto, ¿no? De pacto por la sanidad y la salud, porque creo que el gran problema está, y lo ha dicho también nuestra compañera de atención primaria, que somos un sistema de producción de servicios sanitarios y deberíamos pasar a ser un sistema de salud, ¿no? Y ahí va la prevención, va la cultura, va la educación a los niños, va a darle valor a determinadas cosas que no le damos valor, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poco conocer la reflexión sobre este asunto. Vamos a conocer la opinión de Ana. Muchas gracias, Conrado, por tu intervención. Estás preguntando hoja de ruta y efectivamente qué camino nos queda por recorrer. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido, pero es verdad que ese modelo para mí muy positivo de la Ley General de Sanidad, de un sistema nacional de salud y unos servicios de salud de las comunidades autónomas, ha devenido en unos cuantos problemas que yo creo que no dará tiempo ya a profundizarlos, pero seguro, doctor, que tendremos aquí ocasión también de profundizar. El primero de todo es, a mi juicio, el modelo que tenemos. No hemos hablado del Estatuto Marco, que por cierto se aprobó también, es el modelo que tenemos de recursos humanos en el sistema. El modelo
primero de formación y formación continuada y el sistema retributivo y el sistema de incentivos no solo económicos a los profesionales. Este es para mí el gran problema que tiene el sistema, es que no distinga entre primero quién es junior y quién es senior, porque alguien ha pensado que la carrera profesional era para que todos fueran jefes de servicio, y es no entender nada. La carrera profesional está diseñada para que una persona que ha hecho 20 trasplantes cardíacos o 100 y además tenga unos resultados espectaculares, tenga una consideración, que muchas veces no va a ser económica, pero sí que tiene que ser de reconocimiento incluso entre pares. Por tanto, uno de los grandes problemas es la reforma del modelo de recursos humanos, tanto el modelo de su vinculación al sistema como luego el tema de la formación. Y estoy hablando desde la formación en las facultades de medicina, o sea, lo que no es de recibo es que a estas alturas tengamos muchos jóvenes, hijos nuestros, que no pueden hacer o no pueden entrar para hacer medicina, y luego resulta que no tengamos profesores para dar anatomía humana, como esos grandes profesores que tuvimos nosotros, y resulta que no tenemos médicos y nos faltan médicos, que esa es otra cuestión que no voy a profundizar porque hay mucho que decir al respecto, y el tema de la formación, de cómo formar profesionales para el mundo que le va a tocar ejercer la medicina, que no tiene nada que ver, por cierto, con lo de hace 10 o 20 años. Estoy hablando de qué tipo de formación tienen que recibir los profesionales sanitarios. Yo ahora, que como sabéis estoy donde estoy, estoy viendo en el tema de sentencias en los tribunales, como en muchos casos con una buena praxis, sin embargo hay sentencia. ¿Y por qué? Porque no se escribe, porque los profesionales sanitarios estamos acostumbrados a todo nuestro intelecto, dedicarlo a un buen diagnóstico y un buen tratamiento, y a veces no escribimos, pero luego acabas delante de un tribunal y te acaban diciendo usted no lo escribió. Por tanto, tenemos que tener mayor formación de nuestra medicina legal, la que estudiamos nosotros, pero hay que formarse en otras múltiples herramientas. Y luego tenemos que estar muy abiertos a que se tienen que incorporar nuevas profesiones para hacer equipos multidisciplinares. Y el tema de atención primaria, que coincido totalmente contigo, que ha sido un antes y un después espectacular, pero es verdad que el modelo de atención primaria tiene problemas y problemas gordos. Tercer elemento, cuando hemos hablado antes de hoja de ruta, seguimos siendo un sistema sanitario que destinamos entre recursos públicos y privados, bueno, solo público, más de 100.000 millones al año, y a medicina preventiva, a prevención de patologías, a promoción de la salud, no destinamos ni el 2%. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar atención primaria y comunitaria, ¿vale? Y prevención, bueno, ¿cuántos recursos destinamos? Y luego el tercer tema, y ahora te digo 4 puntos de la hoja de ruta, es que hay diferencias territoriales. Vamos a ver, pero las hay, pero gordas. Es que hasta cómo estamos vacunando a los niños de herpes o a los adultos o mayores de herpes. O sea, puedo poner más ejemplos. Aquello que me dijo un diputado a mí, usted ponga las vacunas que usted quiera en Pontevedra, que yo pondré las que yo quiera en mi comunidad autónoma, y le contesté, si tiene una buena, me lo dice, que se la pongo yo a los de Pontevedra, una eficaz. Bien, por tanto, tenemos que actualizar hoja de ruta. Primero, gran consenso, actualizar las leyes. Una parte muy importante, que lo ha dicho nuestra presidenta de la Sociedad de Farmacia, es el tema de la evaluación. O sea, en la ley de cohesión se contempla ya el modelo de evaluación. Y la evaluación de la calidad es una cosa muy seria, que no la estamos haciendo. Tenemos, por un lado, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, pero esa agencia lo que hace es decir la eficacia de un fármaco y su seguridad. Pero cuando llega el momento de la Comisión Interministerial de Precios, ustedes saben que intervienen las comunidades autónomas más 5 ministerios, y tenemos un sistema que tenemos que ir a un modelo, creo que fui la primera persona que lo dijo en este país, un NICE español, es decir, a un verdadero sistema. Por no hablar de tecnología sanitaria, donde tenemos la red de agencias de evaluación de tecnología, y tenemos que integrar todo eso en la incorporación a la cartera de servicios, no en sí en la evaluación de la seguridad y eficacia de una tecnología, sino cuándo la incorporamos al sistema y cómo medimos el valor que tiene, qué valor aporta un fármaco nuevo. Saben que estamos con el tema de la innovación incremental. ¿Qué aporta ese nuevo fármaco, esa tecnología?
porque solo vamos a salir para mantener el sistema sanitario de incorporar innovación, pero pensando en el valor real que tiene la innovación, porque innovar no es alguien que dice innovo, innovar es añadir valor a algo que tenías y que mejoras el valor sobre supervivencia del paciente o mejora de la calidad de vida. Por tanto, la hoja de ruta es reformas legislativas. Aquí decía Rafael que los gerentes sois los garantes de la asistencia sanitaria, y tienes toda la razón, pero el marco en el que se mueve un gerente o un sanitario es la ley, es las leyes, y el Real Decreto que tú has mencionado, el año 87, ese sí que requiere, tiene tantas arrugas ya, pobrecito, tantas, está tan anticuado, tan anticuado, que requiere hacer un Real Decreto nuevo. Realmente podrías decir, pues ¿por qué no lo hiciste? No me dio más tiempo, pero ganas de entrarle el diente al... Y ahí está es decir, se requiere un ordenamiento jurídico adecuado a hoy, se requiere una nueva política de recursos humanos, se requiere un nuevo modelo de evaluación de fármacos y tecnología de incorporación al sistema, y se requiere de verdad medir el valor real que la innovación incorpora al sistema sanitario. Y por cierto, y último, lo digo a título absolutamente personal, no estoy de acuerdo con el modelo de financiación de la sanidad en este país. Creo que tiene que haber, igual que una cartera básica, tiene que haber una financiación básica del sistema sanitario. Y a partir de ahí, el que quiera dar más cosas y diferenciarse, que las dé. Bueno, yo creo que está completa, ¿no?, la hoja de ruta. Ahora ¿cómo la ponemos en marcha, ¿no? ¿Cómo empezamos a caminar en esa hoja? ¿Alguna otra aportación? ¿Pregunta? Bueno, pues entonces, sí. Eloína, cuéntanos. Y bueno, la verdad que yo cuando os escuché a todos y antes de intervenir Conrado, pues bueno, pues ya tenemos edad y por lo tanto pues recuerdas la época en que empiezas a trabajar, como bien decía, en atención primaria, donde yo empecé, y con ese alma ata, con esa unidad entre médico y enfermera, etcétera, etcétera, el 1-1, es decir, donde empiezas, bueno, a subir un poquito escalones, donde, como bien decía Rafa, pues había el administrador y los directores, y bueno, y donde los profesionales teníamos pues una gran ilusión, un entusiasmo, unas ganas de hacer las cosas de otra manera, aprovechar pues evidentemente pues toda esa normativa que, como bien señalabais todos hasta ahora, pues ya han pasado 40 años, vamos a llegar, ¿no?, al 2026, es decir, bueno, poquito a poco fuimos cambiando, y yo un poco os estaba escuchando y decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué?, ¿no? Es decir, en cada uno dentro de la problemática sabemos, y Ana ahora ¿no?, nos decías muy bien, ¿no?, todo lo que necesitamos, pero son cosas que yo recuerdo, o al menos yo creo que ya hace 15 años, por poner, ¿no?, que ya estábamos hablando de eso, o 20, ¿no?, donde hablábamos de los recursos humanos, hablábamos del cambio, hablábamos de ver si lo que hacíamos se traducía en resultados en salud, y realmente esos resultados, pues ni dentro de la atención primaria, ni dentro de lo que es la atención hospitalaria, la farmacia tan tangible, ¿no?, que podríamos tener, ¿no?, unos indicadores. Entonces, bueno, era un poco pues eso, y el ahora qué, ahora qué, a dónde vamos, que tenemos ilusión también algunos en seguir. ¿Ahora qué? En sostenibilidad, en equidad. Vamos a ver, mira, nosotros muchas veces, y en la docencia y en todo, lo primero tienes que ir a las raíces, a las causas, ser radical, ¿no? Y se llaman determinantes de salud, ¿no? Entonces los determinantes de salud, muchas veces se habla de los determinantes sociales y lo famoso que hizo la Framboise o la Lalonde en las 4 pilares. No me voy a referir ni siquiera a eso, voy a ir a todavía otra cosa más básica. Tenemos que empezar por poner el foco en determinados principios que creo que no lo decimos lo suficiente. Primero, que la salud no lo es todo, pero sin salud todo lo demás es nada. Y lo hemos visto en COVID. Puedes tener todo el dinero que quieras, puedes tener toda... Primera cosa. Segundo, yo creo que otro pilar que hay que hacer es fijarse el foco y priorizar en lo que nos une.
dice Tony Robbins, que me hace mucha gracia alguna de sus frases, wherever you focus goes, energy flows. Si te fijas en el foco, en lo que nos distingue, pues, ¿qué ocurre ahora? Una polarización espantosa. Está todo el mundo empeñado en ver lo que no está de acuerdo, pero no estamos viendo lo que nos une. Estamos hablando, antes Ana comentaba que ella estaba obsesionada, y yo lo viví, porque estaba en su equipo, en que se llegara a un gran acuerdo para la ley de cohesión y calidad, a los diferentes, porque nos lo creíamos de verdad, no por imponer, sino por convencer y por compartir, que no fuera una ley de nadie, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, era de los españoles, de todas las personas. Yo creo que falta un espíritu de buscar lo que nos une, y me podría enrollar muchísimo, pero por centrarme en la otra cuestión, sí, los principios de negociación también. Hay en Harvard había de Yuri, un famoso autor, para negociar hay dos formas de negociar, por dicotomizar de forma muy simple. La negociación por posiciones, incluso cuando se compra una casa, un bien o lo que sea, pues yo te ofrezco tanto, tal. Y la negociación por intereses, y es lo mismo. ¿Cuál es el interés que queremos? ¿Estamos todos de acuerdo que queremos ayudar a los pacientes? ¿Estamos todos de acuerdo que vamos a intentar, con los recursos que tenemos, generar el mejor ambiente? ¿Estamos de acuerdo en que hay que reconocer la valía y la profesionalidad con el objeto de aportar valor? Pues pongámonos de acuerdo en unos principios. Entonces, negociemos por intereses y no por posiciones. Yo me podría haber ido por otras ramas en la parte tecnológica, de financiación, de contabilidad. Tenemos ahí a mi buen amigo Félix Lobo y podríamos dar muchas otras cosas, pero yo me ceñiría ahora mismo en los principios. Principios de respeto mutuo, principios de llegar a acuerdos buscando el bien de todas las personas, principios de negociar por intereses, no por posiciones. Muchas gracias, José María. Cecilia, ¿y ahora qué? En esa innovación y en esa rapidez que va la sociedad y la salud en general con las nuevas tecnologías, ¿y ahora qué? Bueno, es que yo creo que parece que reiterar, ¿no?, lo que decía Ana, pero es que ha dicho cosas muy importantes. En nuestro país, desde las épocas antiguas, lo que nos ha sucedido es que hemos pasado de entrar todo en la financiación pública a ver un cambio de paradigma, es decir, con el avance tecnológico ser conscientes de que no podemos financiarlo todo y necesitar seleccionar aquello que más aporta. Ahí entra la evaluación. La evaluación es una tarea técnica que, como bien decía Ana, no consiste en separarlo de esa etapa regulatoria y identificar bien cuál es el valor que añade, cuál es el valor que aporta con respecto a lo que tú tienes. Eso es fundamental, y la evaluación, si no se hace bien, no te permite tomar las siguientes decisiones, porque es la etapa intermedia que tiene que ayudar a un fin último, que es cuando efectivamente tienes que decidir sobre lo que incorporas o no. Hemos pasado de un programa como el Prosereme, en el cual se incorporó una selección basada en criterios de seguridad, a realmente poner encima de la mesa criterios de efectividad y de eficiencia para un sistema sanitario público que está viviendo la llegada de tecnologías disruptivas realmente. No solo la llegada de las terapias avanzadas, sino todo lo que tiene que ver con la incorporación a la cartera de las pruebas genéticas. O sea, el paradigma va a cambiar completamente. Y el volumen de incertidumbres que tenemos en esas nuevas herramientas es muy elevado. Y cuando realmente la incertidumbre es elevada, la evaluación tiene que ser exquisita para que realmente ayude a los agentes decisores. A lo largo de los años, y aquí tenemos una anterior directora de cartera, hemos avanzado buscando modelos de precio y financiación innovadores, de techos de gasto, de modelos de evaluación por resultados. Pero yo pediría una cosa para este desarrollo normativo que tenemos ahora encima de la mesa, que creo que a todos nos corresponde. Siempre está muy bien decir, no, yo me quejo, pero hay que construir en positivo, que es no perdamos lo que hemos hecho bien en esa nueva reforma. Ahora mismo ya contamos con un sistema Bifimed donde nos permite transparentar las condiciones de financiación. No dejemos morir Valtermed
dotémoslo a través bueno, pues de la dotación económica que desde el Ministerio se ha dado a las comunidades autónomas para poder hacer esa extracción de datos de nuestros sistemas. Avancemos y apostemos por la tecnología para que eso nos ayude a, una vez que se han tenido que tomar decisiones sobre moléculas de alto impacto presupuestario, sobre moléculas que llevan asociada en muchos casos un alto grado de innovación, pero también de incertidumbre, permitamos que luego la tecnología nos deje medir y agrupar todos los resultados que la utilización en condiciones de vida real de esas tecnologías tienen. Porque la base no es tomar una decisión y hacerla mejor o peor, sino poder tratar los datos para luego realmente reposicionar lo que tenemos. Por tanto, para mí el deseo es buscar ese consenso y buscar no perder lo que de bueno teníamos, pero ganar en lo que necesitamos, que es, lógicamente, avanzar y reducir los tiempos para llegar a conseguir bueno, pues poner a disposición de nuestros pacientes aquello que es realmente innovador y que realmente mejora lo que ahora mismo tenemos y en un tiempo razonable. Solo una pequeña acotación. Como saben, está en este momento, salió información pública el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías, que es la transposición, como saben, de la Directiva Comunitaria. Además, tiene que estar en vigor el 12 de enero, si todo va bien. Yo creo que es una oportunidad fantástica para hacer algún avance sustancial, porque realmente, aparte de principios y conceptos generales, creo que falta concreción de cómo hacer un cambio también disruptivo, ahí, si me permites, un cambio disruptivo a un modelo que sea realmente un modelo basado en estudios econométricos y en medir realmente el valor. Ana, y que se dote adecuadamente. Por supuesto. Porque si se dota para la evaluación de una cantidad que no va a permitir realmente hacer evaluación en extensión ni de productos sanitarios, cualquier tecnología, medicamentos, productos sanitarios, productos para el diagnóstico, cualquier tecnología sanitaria, si no la dotamos adecuadamente, y es una tarea básica y fundamental, perdón que lo he introducido, pero creo que es debemos apostar por ello. Vamos a ir también al tema de modelos de atención sanitaria. Decías, la atención primaria, vamos a quedarnos con lo que funcionó, no hay que cambiar el modelo. Ana nos decía, hay que revisar ese modelo. Yo creo que aquí hay que dar para adaptarnos para esta innovación, para estos cambios. Estamos viendo cómo estamos aportando valor, cómo decimos que hay que medir el valor. ¿Qué hacemos en atención primaria para aportar más valor? Creo que la sensibilización hacia que hay que modificar atención primaria lo tenemos todo. De hecho, hay un documento del Ministerio que está todavía en fase de borrador con el consenso de todas las sociedades científicas, con una hoja de ruta de los cambios que hay que realizar en los diferentes aspectos y con una hoja, bueno, pues que hay que desarrollar. Por supuestísimo, tenemos que modificar la forma de medir. Yo, cuando has dicho lo de los recursos humanos, es que no hay efecto más desmotivador de que a un profesional que lo vemos todos en nuestro día a día, que se deja la piel, que hace de cualquier categoría, porque necesitamos equipos multidisciplinarios de todas las categorías, pero según tenemos nuestros sistemas de incentivación, los catalogamos según el estamento al que pertenecen y sin llegar al máximo, aunque llegue al máximo de sus competencias, como su estamento no puede llegar más. Y no hay efecto más desmotivador para potenciar cambios que de verdad cambiar la política de recursos humanos en cuanto a esa financiación. Totalmente de acuerdo. Si queremos incentivar, tenemos que motivar con recursos. Y por supuesto tenemos que introducir otros perfiles en atención primaria que compaginen todas las necesidades de nuestra población actual. Tenemos un problema, que es la inmediatez. El problema de la inmediatez viene con la propia sociedad que vivimos. Compramos a golpe de Amazon a las 3 de la mañana, a las 5 cuando nos da la gana. Pues la salud la consumimos igual, queremos consumir cuando tenemos la duda. Luego al día siguiente no vamos porque ya se me ha olvidado que eso era importante. Entonces, ese acotamiento de que la gestión de la demanda, de qué procesos tienen que ir, atención primaria y con quién tienen que ser atendidos, es un trabajo de fondo que también está en esta hoja de ruta, porque tenemos que ordenar el tráfico, o sea, hacia todo no puede ir ale, ¿no? Entonces, esto es un proceso de cambio, pero yo creo que hay una sensibilidad absoluta. Y lo que él ha dicho, fundamental, si tenemos claro que la prevención, la promoción es la parte que nos va a hacer sobrevivir, hagamos un pacto para dedicar la inversión necesaria para que esa parte sea de verdad grande y tenga capacidad. Porque si no, pues morimos de éxito, porque no llegamos. Entonces,
2%, efectivamente, 2% en políticas preventivas, entonces no llegamos. Ya mismamente la distribución de profesionales, si vemos hospitales y primaria, bueno, y salud pública ya ni digamos, primaria es el 16% de todos los recursos sanitarios del Sistema Nacional de Salud y salud pública un 3%. Cuando el 77% de los profesionales están en el hospital. Con lo cual, los determinantes de la salud, si queremos de verdad llegar donde tenemos que llegar, tenemos que distribuir los recursos donde más falta hacen. O sea, no se necesita igual en un barrio con alta necesidad, con un montón de problemas sociales, que el que le des la medicación le da absolutamente igual, es el menor de sus problemas. Porque entonces distribuyamos las zonas con la valoración de vulnerabilidad necesaria y sobre todo invirtamos. Yo creo que está focalizado, yo creo que sí que está orientado a ir en ese terreno. Lo que pasa es que somos tan lentos que mientras lo conseguimos nos tiene que pasar un aluvión de una pandemia o una dana para que de repente nos pongamos las pilas. Pero yo creo que efectivamente el foco está puesto ahí. Prevención, promoción, determinantes de la salud e incorporación sociosanitaria y coordinación de todos los niveles. Y ya por retomar la pregunta de Eloína, Rafa, y en la profesionalización del directivo de la salud, ¿y ahora qué? Si estamos hablando de un pacto, estamos hablando de la necesidad, pero es que no vemos nunca ese pacto. El pacto hace falta para todo, sí. Para la equidad, para los modelos asistenciales y también para la contratación de un gestor sanitario. A mí me da como miedo contestar a esta pregunta y me explico. Hay gestores, los gestores a veces vivimos momentos dramáticos, personales. Los gestores nos dejamos dinero, nos dejamos familia, nos dejamos salud y amigos por el camino. Y no estamos reconocidos. Y además la gestión está politizada. Y hay momentos dramáticos, ¿no? Cuando uno está dirigiendo un centro sanitario, una organización, y piensa que lo está haciendo bien, y de repente lo cesan, porque sí, porque te han cesado y no te piden qué has hecho, qué resultados tienes, es un momento dramático, donde decides que no vale nada. Para que realmente esa despolitización y ese reconocimiento se pudieran llevar a cabo, necesitamos un pacto nacional, como lo que estáis hablando vosotros, pero un pacto nacional a nivel político, por iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado, a nivel de sociedades científicas como puede ser SEDISA, y si tengo tiempo luego cuento qué estamos haciendo, a nivel de colegios profesionales, a nivel de agentes sociales y, cómo no, a nivel del Ministerio y las comunidades autónomas, un pacto a nivel del Consejo Interterritorial. Y si el Consejo Interterritorial no sirve, pues habrá que disolverlo y crear otro organismo. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Habrá que crear otro organismo que solucione los problemas, porque yo sí he vivido que no nos poníamos de acuerdo con el calendario de vacunación. Hombre, por favor, si no nos ponemos de acuerdo con el calendario de vacunación, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con la financiación, con el diseño del modelo de recursos, de gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera? Por lo tanto, oye, pues habrá que plantearse que con el liderazgo del Ministerio, sea del signo político que sea, y con el apoyo de las comunidades autónomas, resolvamos todos estos problemas y, por supuesto, el que a mí me interesa, que es precisamente lo que tú me has preguntado, que es la profesionalización de los equipos directivos. Porque además, os lo cuento, tenemos una crisis importante de directivos. No hay directivos sanitarios, no hay directivos. Bueno, perdona, una cosina solo. Y SEDISA lo que está haciendo es formar a través de sus máster, y una cuestión que es fundamental y que tengo que decir esta tarde aquí, y que gracias a nuestro presidente, a Pepe Soto, ya tenemos en marcha y se va a poner en marcha el grado universitario de gestión sanitaria con la Universidad Europea. Y yo creo que eso es un avance importante. Por lo tanto, se pueden hacer cosas, no hay que ser tan negativos. Muchas gracias. Yo creo que la mesa era importantísima, que era apasionante y que ha quedado claro. Una frase solamente, colofón final, porque además tenemos otras responsabilidades que atender y seguir un poquito el cronograma. Venga, tú mismo. Sí. Pero bueno, frase. Una frase, nada, 10 segundos. No sé si lo sabéis, hoy es el día del olivo, y la rama de olivo es la paz. Y la rama de olivo es lo que anunció que se acabó el diluvio universal. Pues esperemos que hoy, el primer día de la gestión sanitaria, sea un día de esperanza para la profesionalización de los directivos de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias.
Julia. Yo creo que es el momento de las oportunidades y de coger el toro por los cuernos. Yo creo que estamos todos en el mismo barco y ahí es donde tenemos que hacer piña y tirar en este camino tan bonito que es cuidar de nuestros pacientes, que es para lo que estamos aquí. Muchas gracias, Julia. Cecilia. Bueno, pues yo creo que evaluemos con la perspectiva de la excelencia y mantengamos la calidad y la responsabilidad. Gracias. José María. Pues sabéis que vengo de Valencia, he estado allí en el fango y los resumiría en competencia y profesionalidad, pasión y compasión, por favor. Gracias. Diana. Pues yo, parafraseando a Ortega, diría que solo se puede avanzar cuando se mira a lejos y solo se puede avanzar también cuando se piensa en grande, ¿no? Y por tanto que tenemos toda responsabilidad, cada uno en el ámbito en el que estamos. No podemos pensar que los problemas nos los van a resolver otros, sino que cada uno desde nuestra propia responsabilidad tenemos que aportar un grano de arena a resolver. Tenemos un magnífico sistema sanitario, pero tenemos unos cuantos temas estructurales que nos tenemos que poner de acuerdo. Y aunque no entra en los 10 segundos, sí decir que cuando tuve la experiencia de llevar adelante la Ley de Cohesión y Calidad, llamé a todos los partidos políticos antes de mandar la ley al Parlamento y cité al señor Labordeta, que como saben era de un partido, la Chunta Aragonesista. Dije, señor Labordeta, le llamo porque estamos con la elaboración de estas leyes y me gustaría contar con su apoyo. Le voy a dar los textos que tenemos preliminares para que usted... Y me dijo, no hace falta, le voy a apoyar. Dije, hombre, hay que verlo, ¿no? Porque hay cosas importantes, pero me dijo, no, es que es la primera vez que me llaman para hablar de algo. Diálogo. Bueno, yo creo que está claro. Esperanza, oportunidad, evaluación, pasión, compasión, diálogo. Y muchas gracias a todos. Nos va a dar una conferencia 40 años de la Ley de Sanidad. Y si yo me sonrojaba presentando a los anteriores compañeros de mesa, pues ya no quiero deciros para presentaros al que tengo ahora mismo a mi lado. José Félix Lobo es un gran conocedor de la Ley General de Sanidad. Como miembro de las comisiones redactoras de los anteproyectos de la Ley General de Sanidad del 86 y la del medicamento del 90. Es catedrático emérito en Economía de la Universidad Carlos III y hasta hace poco presidente del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Ha sido consultor de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y de la Comisión de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Panamericana de la Salud, del Banco Mundial, del Banco Interamericano en el Desarrollo, y voy a dejarlo ahí, porque además en su trayectoria lo componen un sinfín de cargos. ¿Los digo todos, José Félix? No. ¿Algunos? Venga, vamos a decir algunos nada más. Algunos cargos de responsabilidad para que sepamos un poquito, aunque ya lo sabemos todos, pero como decía antes también Rafa, yo no sabía que tenía tantos, pues yo solamente te voy a decir unos pocos porque tienes muchos más. Director General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vicerrector del tercer ciclo de la Universidad Carlos III de Madrid, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III, vocal del Consejo Asesor de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y entre otros muchos reconocimientos cuenta con la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad que le fue otorgada en el 2009. Y es desde el 2017 director de Economía y Políticas de Salud de FUNCAS. Yo creo que con solamente unas pinceladas para entender por qué no podíamos tener mejor colofón que José Félix Lobo nos diera un poquito esa perspectiva, esa conferencia de los 40 años desde la Ley General de Sanidad. Muchísimas gracias, José Félix. Muchas gracias, Dulce.
Pues en primer lugar, naturalmente, quiero agradecer a SEDISA su invitación. Además, es ocasión de ver a algunos amigos, algunos a los que no veía hace tiempo, pero me complace mucho volverles a ver. Y me siento muy honrado por esta invitación porque ciertamente le doy la máxima importancia a la tarea de los directivos, de los gestores de la sanidad. Voy a poner el reloj para no excederme. Le doy gran importancia a la tarea de los directivos de sanidad. Creo que aquí se han dicho cosas muy acertadas al respecto, porque los sistemas sanitarios son organizaciones complejas y el gestor es una pieza clave. Así que muchas gracias otra vez y felicidades por el 20º cumpleaños. También es oportuna la invitación y también el tema de la conferencia, que me lo dio SEDISA, porque efectivamente el año que viene vamos a celebrar los 40 años de la Ley General de Sanidad, que todos estamos de acuerdo en que es una pieza fundamental de nuestro sistema sanitario moderno. Y además pienso que es posible extraer enseñanzas importantes del momento histórico, del proceso de elaboración y del contenido de esta ley. En los años 80 había un clamor general que exigía la reforma de una sanidad que entonces era injusta, insuficiente y desorganizada, clamor al que la ley dio en buena medida respuesta, aunque también hay que reconocer que el gobierno anterior de UCD ya tomó algunas medidas importantes. Hoy, 40 años después, porque no voy a hablar solo mirando hacia atrás, voy a intentar mirar también hacia el futuro, la insatisfacción ciudadana es creciente y también la petición de reformas es muy general, al menos entre los técnicos, ya sean gestores, profesionales del sector o académicos. Desgraciadamente, hoy vuelve a estar de actualidad el preámbulo de la ley que escribió Santiago Muñoz Machado, actual presidente de la Real Academia Española. Hay un párrafo que dice: de todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos desde la emergencia misma de la administración contemporánea, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado como la reforma de la sanidad. Será una tarea difícil. Y también se cumplen en estos días otro aniversario, este nefasto, pues hoy ya hace 24 años y 5 días que Ernest Lluch, artífice de la Ley General de Sanidad, fue asesinado por ETA. Permítame recordarles los que para mí son trazos de su figura histórica. Fue un político democrático que trabajó incansable en pro del entendimiento entre los españoles. Estuvo dotado de gran valor ciudadano. Recordamos la grabación que ha quedado para la historia de aquel mitin en la Plaza de la Constitución de San Sebastián, donde, dirigiéndose a los violentos, decía: dejadlos que griten, que mientras griten no matan. Luego le mataron. Era flexible, pragmático, negociador, en busca del acuerdo de amplias bases sociales, muy político en el mejor sentido de la palabra. Profesionalmente fue un destacado científico social. Y todo esto se fundaba en una personalidad de verdadero uomo universale, con vastísimos intereses y saberes. Ernest Lluch fue verdaderamente un héroe de la democracia española, que debería seguir siendo referencia para los jóvenes actuales y las generaciones venideras. También me permito recordar al doctor Pedro Sabando, quien dirigió el equipo redactor del borrador inicial técnico de la ley y en el que tuve el honor de participar en unas reuniones maratonianas en el Castillo de Manzanares el Real. ¿En qué clima social se tramita y se aprueba la Ley General de Sanidad en los años 80? Recordemos que había una gravísima crisis económica, que la democracia no estaba consolidada. El Partido Socialista gana las elecciones del 28 de octubre de 1982 con mayoría absoluta, lo cual, bueno, podía facilitar las cosas. Y además yo creo que tenía un proyecto político para la sanidad coherente y ambicioso, formado por un grupo de profesionales sanitarios preparados y entusiastas que lo defendían. El proyecto tuvo desde el Gobierno un fuerte impulso político que respondía a una demanda social muy generalizada. Y el ambiente general era favorable al cambio. Se esperaba que el Estado y las administraciones públicas y la sociedad toda se iban a modernizar, democratizar y aplicar los principios del buen gobierno. Hubo, sin embargo, una fortísima oposición extraparlamentaria, pero política, de grupos de interés. En aquel entonces, el Consejo General de Colegios Médicos
mantuvo una decidida oposición a la ley, al menos en los primeros años. Y recordemos también la Operación Primavera, orquestada en los medios de comunicación directamente contra Ernest Lluch y la ley, y con financiación abundante, operación que fracasaría y que luego contaría con gran desparpajo Luis María Ansón. ¿Cuáles fueron las grandes aportaciones de la Ley General de Sanidad? En primer lugar, como ya he dicho, que estaba enmarcada en un proyecto bastante coherente. En el programa electoral del PSOE de 1982 figuraban 4 grandes leyes en este ámbito. La de consumidores, bueno, en aquel entonces era competencia del Ministerio de Sanidad, la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento y una Ley General de Alimentación. Las 2 primeras se aprueban durante el Ministerio Lluch, es decir, en 5 años. La del medicamento en 1990. La cuarta tiene una realización parcial en 2001, cuando se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y se culmina en 2011, cuando se publica la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La reforma tenía entre sus objetivos 2 centrales, que eran la universalización de la asistencia sanitaria y la financiación con impuestos, ambos relacionados. El ministro Lluch consideraba que los 2 eran irrenunciables, pero que la táctica para lograrlos debía ser flexible y gradualista, a diferencia de la posición mantenida por otros miembros del equipo y del Partido Socialista. Así que así un poco entre nosotros les podría decir, realmente la Ley General para Lluch fue un instrumento. Él lo que quería era conseguir sus objetivos y buscaba la mejor táctica para lograrlo. Pues siendo flexible y gradualista, yo creo que hizo triunfar la ley. En algún momento de los trabajos, el ministro Lluch tuvo dudas y nos decía, una ley general, es decir, una batalla en campo abierto, ¿es la mejor táctica o es mejor avances parciales con menos riesgos y costes? Podríamos poner Napoleón frente al general Kutuzov o los guerrilleros españoles. La ley terminó contemplando la universalización como un proceso a desarrollar de forma progresiva. Se alcanzaron pronto tasas muy elevadas de cobertura, hacia el año 2000 un 93% de la población, se incluyeron a 8 millones de personas más. La Ley de Salud Pública de 2011 la generalizó completamente o hizo total la universalización. En 2012, sin embargo, el infortunado Real Decreto Ley 16/2012, como saben, pretendió una involución hacia un sistema bismarckiano que no consiguió, y nuevamente se recupera la cobertura prácticamente universal en 2018, que hoy podemos decir que, salvo algunos problemas que todavía subsisten, es un asunto resuelto y afortunadamente resuelto, porque hay que decir que la universalización, yo como soy economista de la salud lo tengo que decir, no es solo un objetivo de equidad, es también un objetivo de eficiencia, porque los seguros sanitarios tienen problemas que no se pueden resolver más que con grupos que se compensen los riesgos, y la universalidad eso lo consigue por definición. Y la financiación en la Ley General de Sanidad también quedó muy abierta. La Ley General de Sanidad no establece la financiación exclusiva con impuestos, también fue un proceso. Y en años posteriores, sobre todo cuando mejora la situación económica, hay que tener en cuenta, como digo, que en aquellos años la situación económica era muy comprometida, pues entonces sí, ya se aumentó la participación del Fondo General de Impuestos y se completó en 1999. Estas dos, la cobertura universal y la financiación con cargo a impuestos, hacen realidad esos objetivos de eficiencia y de equidad, de justicia en sanidad. Son las fronteras inviolables, el verdadero genoma de nuestro sistema que presta asistencia sanitaria a todos, no en función de la capacidad de pago, sino en función de las necesidades de salud de los ciudadanos. En tercer lugar, la reforma sanitaria dependía, por supuesto, ya se ha dicho aquí, de la reorganización del Estado en comunidades autónomas. Había que inventar una nueva organización y hacer las transferencias sanitarias, tareas muy complejas, que también fueron un proceso. Porque en España no podemos tener un Servicio Nacional de Salud. El término Sistema Nacional de Salud lo acuña el propio Ernest, porque al principio hablábamos de Servicio Nacional de Salud. Pero las competencias de gestión y de organización sanitaria, según el bloque constitucional, la Constitución y también las sentencias del Tribunal Constitucional, que por cierto se dictaron justo en aquellos años,
y determinaron el contenido de la Ley General de Sanidad en este aspecto, son las comunidades autónomas. La ley creó el Consejo Interterritorial, un órgano cuya trayectoria coordinadora muchos valoramos insuficiente y al menos en parte, porque al menos durante largas épocas, por falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad. A mi juicio, la pandemia de la COVID vino a confirmar que 34 años después la cuestión no estaba resuelta satisfactoriamente. Muchos defendemos que el Consejo es una conferencia sectorial, lo que implica que los acuerdos se adoptan por mayoría y resultan obligatorios para todos. Este quizás sea, como se ha señalado, un punto fundamental en el que deberíamos ponernos de acuerdo. Y si no, nos pondrán de acuerdo los tribunales. En cuarto lugar, la reforma, o mejor la creación de la red de atención primaria, que fue tan importante como la propia Ley General de Sanidad. La reforma de la atención primaria se inicia antes de la ley, 3 años antes, en el mismo 1983. Y Lluch puso muchísimo entusiasmo en su desarrollo, y los centros de salud empezaron a desplegarse por toda la geografía. La ley la regula la atención primaria con algún detalle, en sus elementos fundamentales. En quinto lugar, la integración de redes hospitalarias y de otros servicios, algo que tenemos totalmente olvidado, pero que era un verdadero problema, la diversidad de redes públicas hospitalarias, de la seguridad social, de la beneficencia, de las diputaciones, de AISNA, los hospitales universitarios, etc. Un punto, creo que muy importante, fue también la salud mental, donde se recoge el planteamiento de la Comisión Interministerial para la Reforma Psiquiátrica de 1985, cuyo impulsor fue el doctor Antonio Espino, y que definió un nuevo modelo de atención comunitaria que sigue en vigor y en desarrollo. Y también, en séptimo lugar, en medicamentos hubo alguna regulación importante incluida en la ley, como es el principio de financiación selectiva, que está en la disposición adicional quinta, que acaba con el sistema anterior que proporcionaba financiación de forma automática a cualquier medicamento que se autorizara en el mercado. En octavo lugar, no quiero olvidar la creación del Instituto Nacional de Salud Carlos III, cuyo diseño como gran agencia de salud pública se debe a los grandes científicos, los hermanos Nájera, y su nombre al propio Lluch, que se lo dio. Desgraciadamente, como saben, a mi juicio, de forma incomprensible, el instituto fue colocado en el Ministerio de Ciencia hace unos años y aunque tiene una doble dependencia funcional, me parece que es esta una de las mutilaciones del Ministerio de Sanidad que evidencian que se le ha tratado como un ente débil. Y finalmente subrayo la potenciación de la investigación científica en la ley con el refuerzo del Fondo de Investigaciones Sanitarias y el propio instituto. Esos son los puntos, a mi juicio, fundamentales de la ley. Y yo me pregunto ahora, y supongo que ustedes se preguntan también, y nos hace falta, y aquí ya se ha mencionado, ¿nos hace falta una nueva Ley General de Sanidad? Una Ley General de Sanidad tendría una ventaja, que daría cuerpo, impulso, concretaría un proyecto político de reforma sanitaria que respondiera a las demandas que plantean técnicos, profesionales y académicos, y también a la insatisfacción ciudadana actual. Pero yo también pienso que las batallas en campo abierto solo hay que darlas si se está seguro de ganarlas. Y hoy estamos muy lejos del acuerdo político necesario. Seguramente es mejor seguir la táctica de Lluch, de guerra de guerrillas, o de radicalismo selectivo, como le han llamado Vicente Ortún y Guillem López Casanovas. De hecho, la ley ha sido modificada y actualizada en varias ocasiones, y podríamos seguir con modificaciones parciales y otras leyes especiales. Pero lo que a mi juicio sí nos hace falta es un impulso político de altos vuelos basado en el conocimiento para mejorar la efectividad y la eficiencia, la calidad y la equidad del sistema. Y para ello tenemos por lo menos una hoja de ruta, además consensuada políticamente. El dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados de 2020, que como digo fue producto de un amplio consenso político y que es un excelente documento y hoja de ruta. ¿Y por qué nos hace falta este impulso? Hace unos días, y me refiero a los economistas porque
es mi banda, ¿no? Es mi mundo. Vicente Ortuna hace pocos días decía que el sistema español ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, pero que se enfrenta a un mal pronóstico si no se llevan a cambios profundos en su gestión. Hace 20 años decía que se enfrenta a un pronóstico reservado. Hoy dice a un mal pronóstico. Y otros dos grandes expertos, economistas y médicos, Rosa Urbanos y Enrique Bernal, también han hablado hace pocos días de pronóstico reservado. Es verdad que tenemos muchos datos positivos, por mencionar dos indicadores que se aproximan a la contribución a los resultados en salud que hace el sistema sanitario: la mortalidad prevenible y la mortalidad tratable. Hace pocos días se han publicado los datos para toda Europa, pues estamos en inmejorable posición. La mortalidad prevenible son 143 personas por 100.000 y en la Unión Europea 180. La tratable en España son 62 y en la Unión Europea la media son 92. Es una diferencia de un tercio. Estamos en cabeza, sin la menor duda. Y estos no son indicadores como la esperanza de vida en los que influyan otros factores. Esto es contribución directa del Sistema Nacional de Salud, del sistema sanitario en general. Pero a pesar de estos datos tenemos síntomas preocupantes, que me voy a permitir recordar algunos. El barómetro sanitario de octubre nos revela que para los encuestados la sanidad es, bueno, el 8º problema de España, pero cuando les preguntan por sus problemas, dicen que es su segundo problema personal después de las dificultades económicas. Otro síntoma es el crecimiento de los seguros privados, que expresa pues, que la población está votando con los pies. En 2015 había 7,3 millones de personas aseguradas con pólizas privadas y en 2022 10,3 millones, y seguro que hemos aumentado entonces. Y que se explican en parte por las listas de espera, que como ustedes saben hemos tenido los peores datos de la historia. En 2023 la espera media para acceder a una cirugía no urgente era la media española, 112 días, 87 para una primera consulta de especialista y 9 días la atención primaria, un dato muy preocupante porque más de 48 horas se considera que es un indicador malo. Yo también destacaría aquí una preocupación persistente, que es la muy deficiente política y gestión de personal. Es imposible que el Sistema Nacional de Salud mejore y compita con el sector privado sin instrumentos de gestión de personal. La ley no establece las rigideces en la gestión de personal que sufrimos. No es la ley, es el Estatuto Marco. En la ley no existen esas rigideces. En el informe SESPAS de este año 2024, recientemente publicado, que se dedica monográficamente a recursos humanos y que les recomiendo, Negrín y Ortún, nuevamente le menciono, dicen que una de las 4 vías de avance más importantes sería esta, la de flexibilizar, y dicen textualmente, la selección, el reclutamiento, la retención, la promoción, la evaluación y la incentivación de personal sanitario. O sea, que tenemos que mejorar en todas las dimensiones de la gestión y la política de personal. Y a veces es que nos encontramos con suspensos estrepitosos. En estos últimos meses o semanas se han publicado comportamientos en hospitales, grandes hospitales de Madrid, La Paz y Ramón y Cajal, realmente sorprendentes. Pero lo sorprendente no son los comportamientos, es el largo tiempo que han estado durando. Esto es un síntoma fatal de que la gestión de personal efectivamente tiene que ser reformada. Y ya casi termino. Otro síntoma muy preocupante es que gobiernos de todo color han adoptado recientemente medidas con gran repercusión en la gestión, que a ustedes les afectan muy directamente, que dan marcha atrás, estamos empeorando, y que contradicen la evidencia científica y las opiniones ampliamente aceptadas por los técnicos. Y menciono algunos ejemplos. Los proyectos de leyes estatales de universalización y equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. El anteproyecto daba preferencia casi excluyente a la gestión directa, no a la gestión pública, a la gestión directa, o sea, administrativa, de carácter público.
y la excepcionalidad de otras formas de gestión públicas o privadas, y planteaba la derogación de la Ley 15 de 1997 de 25 de abril sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión. Cuando el proyecto llega a las Cortes, que ya es proyecto de ley del Gobierno, admite al menos la posibilidad de que funcione el sector público institucional, es decir, empresas públicas, fundaciones, etc. Pero mantiene la excepcionalidad de los conciertos con el sistema privado y la derogación de la Ley 15/1997. Y actualmente, ya en esta legislatura, se ha publicado en consulta pública unas directrices de un anteproyecto de ley de los dos en los que se ha troceado el de la legislatura anterior, que habla de la prioridad absoluta, textual, de la gestión pública, de la limitación de la gestión por parte de entes privados con ánimo de lucro, aunque hace una mención a la necesidad de mejorar las prácticas de gestión pública en el sistema de salud. Y no dice nada de la derogación de la Ley 15/1997. Cuando se entiende que la flexibilidad de las organizaciones y que la colaboración entre el sector público y el sector privado, bien regulada y organizada, forma parte de la solución, estas propuestas asombran. Pero el asombro deja paso a la estupefacción cuando miramos hacia la Comunidad de Madrid. Tenemos una buena ley de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias. Pues el artículo 9, que les afecta a ustedes directamente, ha sido modificado por la Ley 16/2023 y lo que era un sistema de selección y nombramiento de directivos muy racional, muy moderno, muy bien planteado, basado en los principios de objetividad, publicidad y transparencia y en criterios de igualdad, mérito y capacidad, en definitiva, las dimensiones de la profesionalización, ha sido totalmente suprimido y simplemente el título de la ley dice, quizás, no sé si irónica o cínicamente, que para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid establece el nombramiento sin garantías ni requisitos de ningún tipo por decisión exclusiva del Consejo de Administración del SERMAS de los directivos de los centros de los servicios sanitarios. Con lo cual, aparte de que es una involución realmente pasmosa, pues podemos caer en la arbitrariedad, en la falta de profesionalización, en la politización de la que se hablaba hace un momento. Y si miramos a Andalucía, también tenemos motivos de sorpresa. Y recuerden que he dicho de todas las orientaciones políticas, y además es que han confluido en lo mismo, cosa extrañísima. Desde el cambio político de 2019, en Andalucía se han suprimido las fórmulas flexibles de organización de los hospitales, como empresas públicas sanitarias, que ahí las llamaron agencias públicas empresariales, fundaciones, etc. Siendo así que los trabajos académicos han concluido que dichos modelos organizativos mejoran la eficiencia. Y el propio informe de auditoría, encargada para evaluar a la Administración andaluza, especificaba que ese modelo había demostrado ser más ágil y flexible. Y sin embargo se han suprimido y se han sustituido por la gestión administrativa directa. Y ya para terminar, muchas veces hablo de lo que a mí me parece una debilidad crónica del Ministerio de Sanidad, que debería ser quien liderara los proyectos de reforma. Desde 1977, Constitución, hasta 2024, desde 1977, cuando se crea el Ministerio de Sanidad, hasta 2024, ha habido 28 ministros en 47 años. El Ministerio de Sanidad, en cuanto a estructura y personal, es el ministerio con menos niveles 30, que sería un buen indicador de su dotación de personal de una cierta categoría profesional. O, como he dicho antes, la mutilación del Instituto de Salud Carlos III, de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, absurdamente situada en el Ministerio de Consumo exclusivamente por razones políticas, o la Delegación del Gobierno para las Drogas, que estuvo fuera unos años, que afortunadamente se reintegró al Ministerio. Concluyo. ¿Cómo enfrentaremos el tratamiento de estos síntomas tan preocupantes? John Maynard Keynes, el gran economista del siglo XX, en las notas finales de su gran obra, de su teoría general, decía: las ideas de los economistas, o los técnicos si ustedes quieren, y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende.
De hecho, el mundo está dominado por ellas. Confiemos en que las ideas que defendemos los técnicos, los profesionales, los estudiosos, terminen por incorporarse a un proyecto político común, como aquí se ha expresado, que las lleve a la práctica. Pues muchas gracias. José Soto, presidente de SEDISA. Muchas gracias. Que ya vamos a cerrar. Interesantísima la mesa coloquio, ¿verdad? Y excelente intervención del profesor Lobo. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación y aportación tan valiosa. Sin duda, como decíamos al principio, y como ha quedado patente en el coloquio, el papel y aportación de los directivos de la salud es prioritaria para avanzar en la transformación de nuestro sistema sanitario. Según el sondeo de percepción, la aportación de los directivos de la salud, realizado con motivo del primer día de la gestión sanitaria y la colaboración de Johnson & Johnson MedTech, con el objetivo de conocer la percepción de todos los protagonistas del sector de la salud sobre el papel de los directivos de la salud y la gestión sanitaria y su aportación al sistema sanitario, a los profesionales, a los pacientes y a la sociedad en general, la importancia del rol del directivo de la salud se asocia a palabras como gestión, recursos, profesionales, organización, objetivos, fundamental y salud. Y la aportación de valor de los directivos de la salud a las organizaciones sanitarias se valora con un 3,72 sobre 5. Destaco otros resultados relevantes. 9 de cada 10 de los más de 300 participantes en el sondeo conocen el papel del directivo de la salud y el 68,36% de los participantes cree que aporta calidad y eficiencia al sistema sanitario. Palabras como recursos, gestión, calidad, decisiones, organización, procesos y seguridad definen en mayor medida la aportación de los directivos de la salud a la mejora de calidad del sistema sanitario, mientras que recursos, procesos, eficiencia, estrategias, resultados y necesidades definen en mayor medida la aportación de los directivos a la mejora de la eficiencia. Para que ello sea posible, desde SEDISA defendemos e impulsamos la formación específica y la profesionalización de los directivos de la salud y de la gestión sanitaria. A este respecto, el 89,27% de los participantes valora como muy importante o importante la formación específica de los directivos de la salud. Asimismo, el 87% de los participantes valora como muy importante o importante la profesionalización de los directivos de la salud. Por otra parte, casi el 60% opina que el rol del directivo de la salud ha ganado relevancia en los últimos años, destacando como los retos más importantes de la gestión sanitaria en la actualidad la gestión de profesionales, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y el envejecimiento de la población. La buena gestión sanitaria, calidad, recursos, resultados, salud y eficiencia son las palabras más sugeridas por los participantes del sondeo al reflexionar sobre la frase «la gestión también salva vidas». Sin la profesionalización de los directivos de la salud no es posible hacer realidad la gestión sanitaria basada en valor, ni la frase «la gestión también salva vidas». Muchas gracias a todos y todas por vuestra asistencia y participación y celebrar con SEDISA este primer día de la gestión sanitaria. A las 50 entidades que nos apoyan y a la colaboración de Johnson & Johnson MedTech, Kyowa Kirin, Oximesa y Pfizer. A continuación hay un aperitivo, pero antes os vamos a dar un pequeño regalito sorpresa. Adelante. ¿Te conformas?
¿Te conformas? ¿Te conformas? Cuando has decidido dedicar tu vida a cuidar la salud, puedes conformarte con ser parte de la solución o puedes decidirte a liderarla, impulsarla y gestionarla. Liderar equipos que transforman la forma de cuidarnos. Liderar sistemas de salud desde la eficacia y la transparencia. Liderar la innovación y la excelencia en medicina a escala mundial. Prepárate para liderar el cambio que necesitamos, que necesitan, que necesitas. En la SEDISA y su fundación, ya estamos preparando a quienes vais a hacerlo posible. Con los expertos internacionales que marcan el camino. Herramientas de aprendizaje centradas en la eficacia. Redes multidisciplinares de innovación sin fronteras. Entornos avanzados para la investigación y el desarrollo tecnológico. Y formación a medida para alcanzar tus objetivos. Porque detrás de cada proyecto que mejora nuestras vidas, hay alguien decidido a no conformarse nunca. La salud está cambiando. Lidera el cambio. SEDISA y Fundación SEDISA. Pues a continuación espero que disfrutéis del aperitivo con el que seguiremos celebrando este acto conmemorativo con motivo del primer día de la gestión sanitaria, el primero en el mundo. Gracias.